Hola corazones, bienvenidas a mi canal. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Os envío un abrazo muy grande como siempre. Hoy os traigo un podcast que os dije en uno de los vídeos que he grabado, en concreto del oráculo del templo de la diosa, cuando aparecía la carta del arquetipo de la anciana, que es la chamana, la bruja, la mujer sabia. Os dije que os grabaría un podcast contándoos mi experiencia, que me apetecía compartiros mi experiencia. Aquí sí que voy a abrir un poco esa parte que es como más íntima, más de mi experiencia de vida, donde pues al fin y al cabo se cuentan cosas que son personales. Me apetece compartiros esto, deciros antes que nada que cada una tenemos distintas maneras de llegar a las cosas, de que la vida nos lleve o nos conduzca por un camino, y os quiero compartir lo que fue mi experiencia cuando el arquetipo de la bruja o de la anciana llegó a mi vida, de cómo llegó a mi vida sin buscarlo, cómo la diosa madre, la energía de esa madre divina, que es la propia vida, vino a buscarme, ¿no? Vino a llamarme a mi puerta y dijo: es el momento. Y al final, mi experiencia de vida, he llegado a comprender que todo tiene su momento y que cuando es el momento las cosas sencillamente suceden. Está claro que podía haber surgido en mí la necesidad de conectar con ese arquetipo de la anciana o la bruja, pero no surgió. Claro que iba buscando, ¿no? Iba buscando esa parte, pero iba buscándola sin saberlo. Y en esa búsqueda de repente te encuentras. Esto forma parte de la historia de mi vida, mi camino. El primer contacto con el arcano y la energía de la anciana o de la bruja sucedió en Avalon. Pero ahí no se despertó todo eso, vino posteriormente. Pero eso fue como la iniciación. En el oráculo os he hablado bastante, tenéis vídeos grabados donde hablamos bastante de Avalon, y en mi primer viaje a Avalon, yo no sé si es porque iba como muy abierta, con muchas ganas, iba desde la niña que celebra la vida, que quiere descubrir, iba con tal apertura de mi corazón y concibiéndolo absolutamente todo a la hora de llegar allí, de no poner límites en mi mente, iba a descubrir ese mundo de la diosa. Cuando llegué a Avalon me sumergí de lleno en ese lugar donde la diosa está presente, tan presente, donde está el chakra corazón de la tierra, donde bueno, hay grandes misterios y la magia manifestada. Al llegar como que encontré algo que llevaba muchos años buscando y era como mi camino a nivel espiritual. Le dije: esto sí, esto es lo que yo quería, aquí sí que me hallo, aquí sí que me encuentro. Una parte de mi alma vibra con esto. Muy inspirado por las sacerdotisas que caminaban por el lugar, por cómo ellas portaban esa energía de la diosa. Y esa sacerdotisa que hace rituales, o que dentro de las sacerdotisas pues hay muchos tipos de sacerdotisas, ¿no? O dentro de lo que conocemos como la bruja o la chamana, pues hay brujas que son más psíquicas, otras brujas son sanadoras, hay muchas maneras de que se exprese esa energía, esa mujer sabia y personificada. Es ese realizado en el camino de la realización que ya se muestra y ya lo puede reconocer. Y a través de esas miradas, un reconocimiento mutuo cuando me cruzaba con todas ellas, donde eres una desconocida pero a la vez eres familiar y eres cercana. Tanto tú cuando miras estás admirando a esa sacerdotisa y esa sacerdotisa también te recibe y te reconoce. Y es como un regreso a casa. Así que la experiencia en Avalon fue maravillosa y podría estar haciendo un audio que duraría horas, ¿vale? Describiendo todo lo que fue mi experiencia y todas las cosas que me pasaron en esos días. Y bueno, hay un llamado, ¿no?, a regresar. Este primer contacto, regresé de Avalon, y al regresar de Avalon se activaron cosas en mí. A mí me encantaba utilizar las cartas, el tarot, había empezado a utilizar las cartas, antes había estado utilizando el péndulo para comunicarme como herramienta de comunicación con mis guías, mis maestros, con los seres que me acompañan, y teniendo esa experiencia como muy mística y espiritual a través de esas herramientas. Al ir hacia el tarot llegó la niña que fui, que siempre jugaba con las cartas, con la baraja española, y hacía sus juegos y resolvía preguntas. Mi madre tenía, me acuerdo, como si fuera hoy, un cajón del salón de un mueble que había allí, que recuerdo mis manos pequeñitas abriendo ese cajón y encontrándome un tarot, era un tarot de Marsella.
y recuerdo mi sentimiento de, ¡ay, qué es esto! Yo quiero saber utilizar esto, ¿no? ¿Cómo se juega este juego? Y desplegar todas las cartas y quedarme fascinada y de cómo aprender todo esto. Recuerdo mis manos pequeñas que esas cartas se le hacían como muy grandes. Ahí conecté con el tarot por primera vez en esta vida, pero realmente ahora sé que es algo que ya utilicé en otras vidas. Los oráculos siempre han estado muy presentes en mi vida. Así que volví de Avalon y abrí una página web y decidí que iba a dedicarme a ello. Desde entonces han pasado un montón de años. Desde que empecé a estudiar o a aprender el lenguaje, porque es un lenguaje, pues ya han pasado 20 años desde entonces. Y cada vez que pillo un oráculo, una herramienta, es un nuevo juguete y tengo la facilidad de entender rápido ese lenguaje. Y esto, pues como os digo, viene de otras vidas. Os cuento todo esto hablando recordamos del arquetipo de la bruja, de la anciana o la chamán, porque la experiencia y lo que te puedo decir es algo que despierta en ti, que tiene que ver con una memoria antigua que se hace presente en el ahora y que esa cualidad, esa parte está en todas nosotras y en todos nosotros, solo que como que estamos sometidos a ese no recordar. Cuando volvemos a encarnar y una nueva experiencia de vida comienza en estos cuerpos que habitamos, pues no tenemos esa memoria de todas las vidas anteriores y de los mundos y de nuestros viajes a lo largo de la eternidad, de nuestra alma eterna que está viviendo esa continua experiencia y búsqueda de la sabiduría. En cada vida tal vez tenemos esos momentos en que esa memoria antigua surge porque la necesitamos en esta experiencia por nuestro propósito de vida o lo que sea. Y ese desafío de recordar quiénes somos, de encontrarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas en nuestra autenticidad, en lo que es nuestra esencia, en lo que somos verdaderamente. Y os digo esto para que si estáis trabajando con los arquetipos, bien sea masculinos o femeninos, que os abráis a esa memoria, que esa memoria llegue. O más que nada, decidiros a decirle a la vida, oye, me apetece jugar, estoy aquí. Hay un riesgo, ¿no?, en estar en la vida y en que la vida te toque la puerta y tú le digas sí, vámonos de viaje o hagamos esto, ¿no?, en salir de la zona de confort. Pero cuando la vida llama a tu puerta y tú le dices sí, la vida cuenta contigo. Entonces constantemente está delante la posibilidad de recordar, de aprender, de adquirir y de que la conciencia se amplíe. Y esa es la actitud del caminante de las estrellas, del viajero, la actitud de estar siempre buscando como un aprendiz la sabiduría que hay en todas las cosas. Y desde lo eterno pues es infinito, porque hay almas que son muy antiguas, energías o luces muy poderosas, que van abriendo caminos, la manifestación, la creación, todo lo nuevo que surge muchas veces de esas almas tan antiguas que están en el mismo sentir que nosotros, de buscar, crecer, desarrollarse. Solo que en ese tiempo inexistente como que vamos como antes o después, ¿no?, por decirlo así, por poder comprenderlo. Entonces, después de todo ese mogollón que llegó a mí a través de ese viaje iniciático que fue ese primer viaje a Avalon, acabé yendo a Zugarramurdi, un pueblito que está en Navarra, al ladito de la frontera con Francia, un lugar que se conoce como tierra de brujas y brujos, donde la Inquisición mató a muchos hombres y mujeres que tenían esa sabiduría de la antigua tradición, que tenían la sabiduría de la tierra, de la diosa, y que vivían desde ahí, que se encontraban, que celebraban, que hacían sus rituales, que acudían a las cuevas. Si leemos sobre esa historia de lo que sucedió en aquellos tiempos, no solo en Zugarramurdi, sino en muchos lugares en Europa y también en la península ibérica, hubo toda esa quema de brujas y ese arrasar por parte de la Inquisición de ir a destruir la sabiduría que había en esos hombres y esas mujeres que estaban conectados con la tierra y con el universo mismo, ¿no?, y que vivían todo eso de una manera consciente. Entonces la Inquisición quiso destruir todo eso para tener el control de todas las almas y tomaron todos esos rituales y los convirtieron en sus celebraciones. Y tenemos como muchos ejemplos, por ejemplo en Navidad, ¿no?, en el árbol de Navidad
Es un ritual que es pagano y tiene un significado. El decorar ese árbol, pues en ese árbol ponían las cosas que uno quería traer. Por eso se le colgaba oro, monedas, elementos de quiero atraer esto a mi vida, ¿no? Si se le ponían luces, era para atraer la luz y iluminar todo eso, ¿no? Y era un ritual de atracción para todo el año y era un ritual pagano. Lo llevamos a la Navidad que conocemos, en su peor parte, a la parte consumista, ¿no? De llegamos a Navidad, hay que comprar, hay que poner, pues se convierten en bolitas y en no sé qué, que colgamos en el árbol, sin saber lo que uno está haciendo. Entonces, bueno, ahí hay todo un entramado que tiene que ver con esta Inquisición y también con el patriarcado y toda una tribulación, pues atacó directamente a la diosa y a todos los hijos de la diosa que portaban su sabiduría. Esta es la verdad de lo que sucedió. Vamos a decir que hablamos de historia y curiosamente la historia tal como sucedió no está en los libros, porque al final los libros los escriben los que ganaron las guerras. Vamos a retomar ahí. Acudí a Zugarramurdi y allí me pasó pues algo muy curioso. Fue, yo creo, de esas experiencias donde de verdad hay una memoria que dices, wow, ¿qué está sucediendo? Es una experiencia que a todos nos encanta tener, lógicamente, porque al final nos conecta con lo que somos y eso que somos aparece. Y esa mujer que caminaba por ese pueblo, que es un pueblo muy pequeñito, supo con certeza, primero, lo conocía todo y nunca había estado allí, pero caminaba y estaba en casa. Todo se me hacía muy conocido. De repente se despertaron cosas o surgió una naturaleza en mí, como os digo, muy de mi alma, ¿no? Y entonces, por ejemplo, visitamos las cuevas, la cueva de Mari. Mari es la diosa vasca, ¿no? Un lugar también sagrado donde tú puedes encontrarte con la diosa, la energía de la diosa, y estaba allí una hermana. Nos separamos, ella se fue hacia la furgoneta y tal, y de repente la escuchaba, ¿no? De ¿dónde estás? Vente ya para aquí. Yo había acudido al lugar con ella en su vehículo. Vente ya, me quiero marchar ya. Y yo decía, wow, o sea, esto está pasando. Estoy escuchando a mi hermana y me fui para allá. Y efectivamente, dice, te estaba llamando. En plan, vente para acá, te estoy esperando. Y yo, pues, te estaba escuchando. Estando en la cueva, ya como distintas alturas de piedras y tal, estaba en lo alto, se veía como desde esa parte de la cueva, veías como la parte por donde entrabas de lo alto, y la gente venía, que había turistas franceses y así, venían y me preguntaban, ¿tú eres sanadora? Es que me duele la rodilla, ¿me puedes sanar? Así de repente, cosas que normalmente no te suceden. Y yo decía, ¿qué está pasando? La propia vida me estaba mandando mensajes. Ahí se había activado una parte de mí. En ese momento no estaba siendo consciente de lo que estaba sucediendo, pero lo estaba viviendo con mucha presencia y mucha conciencia y muy entregada a eso, pero a la vez muy sorprendida. Total que nos fuimos ya de Zugarramurdi y al regresar a mi casa empecé como algo se activó en aquel lugar y empezaron a llegar a mi vida los rituales. En esa fascinación que a mí siempre me han encantado las velas, los aromas, siempre me gustan mucho las piedras, los minerales, el no sé qué. De repente la bruja que había en mí, que provenía de allí, apareció con mucha fuerza. Y empecé como a hacer mis rituales, a jugar, a permitirme. Y entonces era como, ay, pues quiero hacer un ritual para atraer tal cosa. Y entonces yo hacía como una pregunta a mí misma y a esa bruja que había en mí. ¿Y qué elementos tengo que utilizar para hacer este ritual? Y yo dejaba la pregunta y de repente, en poco rato, llegaba la inspiración. Entonces era como, para hacer este ritual tienes que utilizar estos elementos, lo otro. Y venía el número, la fecha, en qué luna, en qué ciclo lunar, o si era con energía solar o con energía de luna, todos los elementos. Era como si llegaran unas instrucciones. Pero todo eso no había llegado a través de investigación, de haber leído, de haber buscado, de haber pedido a otros. Llegaba directamente de esa bruja que había despertado. Esa bruja tenía un lugar de pertenencia. Posteriormente llegaron otras experiencias de hermanas que también estaban vinculadas a este lugar y llegó muchísima información. Y conocí la historia de aquella mujer que fui en aquel tiempo, en aquellos tiempos de la Inquisición y de cómo sucedió. Me encontré con mis hermanas y mis hermanos de entonces.
Lógicamente, inevitablemente, esto influenció a través de sus experiencias contadas, de haber hecho en su búsqueda sus regresiones y contarte lo que ellos vivieron y ellas vivieron en aquel entonces. Inevitablemente, por empatía y en ese sentir y en ese saber que la experiencia de lo que te está contando en primera persona a alguien, sabes que es verdad, sucedió así. Ahí hubo como todo un remolino en mi interior y también me posicionó frente a la espiritualidad, frente al sistema que está establecido, frente a cómo se cuentan las cosas al revés de lo que son. Me posicionó frente a la iglesia, lógicamente, y el patriarcado que está detrás de todo eso. Pero lo más bonito y positivo de todo esto fue el sentir que había que recuperar todo aquello. Que todo aquello, hay muchas cosas que se han perdido a lo largo del tiempo y esa Inquisición pues logró muchos de sus objetivos, que era destruir toda esa sabiduría antigua de la diosa, pero a su vez toda esa tradición, esa sabiduría vive en muchas mujeres y en muchos hombres. Aquí en Europa, donde nos encontramos, tanto en Avalon como que está en Inglaterra, pero toda la parte de Europa, los druidas, los celtas, los íberos, estamos conectados en esa energía y lógicamente la verdad no puede ser destruida. Tú puedes ocultarla temporalmente, pero tú no puedes destruir la verdad porque la verdad es lo único que es real. Todo lo que pertenece a la mentira es una ilusión, carece de forma y de cuerpo, carece de existencia. Lógicamente, tarde o temprano la verdad va a ser desvelada. Y lo que fue está ahí, y entonces limpiar esa energía o limpiar esa mirada, todo ese programa, todas esas improntas cuando hablamos de la bruja con esa connotación mala, cuando la bruja significa mujer sabia, recuperar lo que es nuestro en el ritual y en nuestras costumbres, en que si vamos a montar un árbol de Navidad vamos a saber que eso es un ritual, que es poderoso y vamos a hacerlo conscientemente. De conectar con los arquetipos de la diosa. Si os ha gustado este podcast, decirme y podemos grabar otro con otro de los arquetipos y de cómo conectar con ellos. Pues esta es la historia de la bruja que habita en mí. Espero que os haya gustado este podcast, que os pueda servir. Entonces me despido ya, os envío un abrazo muy grande. Si queréis más podcasts, suscribiros, que os iré contando muchas cosas. Muchas bendiciones y gracias por vuestra presencia y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.